La leyenda de la mujer lobo, un relato de misterio y transformación. En los oscuros y vastos bosques que se extienden más allá de las aldeas remotas, donde la luna llena se alza alta y brillante en el cielo nocturno, se cuenta la historia de una criatura que es tanto humana como bestia. Esta es la leyenda de la mujer lobo, un ser que vive entre dos mundos, atrapada en una existencia de misterio y transformación. Esta leyenda ha pasado de generación en generación, susurrada en los hogares durante las noches frías y contada alrededor de fogatas, mientras las llamas arrojan sombras danzantes en los rostros de aquellos que escuchan. Acompáñame en este viaje al corazón de la leyenda, donde descubriremos la verdad detrás de la mujer lobo, su origen, sus amores y su eterno conflicto con su propia naturaleza. El origen de la mujer lobo, una maldición antigua. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea escondida en el borde de un denso bosque, vivía una joven llamada Isabella. Era conocida por su gran belleza, con cabellos oscuros como la medianoche y ojos que reflejaban la luz de las estrellas. Isabella era amada por todos en la aldea por su amabilidad y su habilidad para curar con hierbas. Aprendió el arte de la curación de su abuela, quien era una curandera respetada. Sin embargo, Isabella tenía un secreto que la diferenciaba de todos los demás. No sabía de dónde venía su poder para sanar, pero sentía una conexión profunda con la naturaleza, especialmente con los lobos que merodeaban el bosque cercano. Siempre había sentido una atracción inexplicable hacia estas criaturas, y a menudo se aventuraba sola en el bosque para escucharlos aullar bajo la luna llena. Un día, mientras recolectaba hierbas en lo profundo del bosque, Isabella encontró a un lobo herido atrapado en una trampa. Sus ojos eran de un dorado intenso, llenos de dolor y desesperación. Sin pensarlo, Isabella liberó al lobo, usando sus habilidades para curar sus heridas. A medida que sanaba al lobo, sintió una conexión extraña, como si sus espíritus se fusionaran por un momento. El lobo, agradecido, lamió su mano y se adentró en el bosque, pero no antes de que sus ojos se cruzaran en una mirada que parecía prometer algo más que gratitud. La maldición de la luna llena. Esa noche, bajo la luz de la luna llena, Isabella comenzó a sentirse extraña. Su cuerpo estaba caliente y su corazón latía con una fuerza inusitada. Pensó que era fiebre o alguna enfermedad, pero algo más profundo parecía estar ocurriendo. Sintió que sus sentidos se agudizaban. Podía escuchar el crujido de las hojas bajo los pies de los animales a kilómetros de distancia, y su vista podía atravesar la oscuridad de la noche. De repente, un dolor agudo atravesó su cuerpo. Isabella cayó al suelo, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Su piel ardía, y sus huesos se sentían como si estuvieran cambiando de forma. Gritó, pero el sonido que salió de su boca no era humano. Era un aullido, largo y profundo, que resonó en el silencio del bosque. Cuando el dolor finalmente cesó, Isabella se dio cuenta de que ya no estaba en su forma humana. Miró hacia abajo y vio patas peludas, un cuerpo cubierto de pelaje espeso, y al final, una cola que se movía inquieta. Se había convertido en un lobo de ojos dorados, idéntico al que había salvado esa misma tarde. Con horror, Isabella comprendió que había sido maldecida. Recordó las antiguas historias que su abuela le había contado sobre los lobos y los hombres que podían cambiar de forma bajo la luz de la luna llena. Estas historias siempre habían sido solo eso, historias, pero ahora se había convertido en una de esas leyendas. La vida doble, humana de día, lobo de noche. A partir de esa noche, la vida de Isabella cambió para siempre. Durante el día, ella era la misma joven amable que todos conocían, curando a los enfermos y cuidando de los necesitados. Pero cuando caía la noche y la luna se alzaba en el cielo, se transformaba en un lobo, corriendo libremente por el bosque. Isabella intentó esconder su nueva naturaleza de los aldeanos. Temía que si descubrían su secreto, la expulsarían o algo peor. Sabía que tenía que encontrar una manera de controlar la transformación o romper la maldición, pero no sabía cómo. Empezó a investigar todo lo que podía sobre las leyendas de los hombres lobo, buscando respuestas en libros viejos y en los relatos de los ancianos de la aldea. Una noche, mientras corría por el bosque en su forma de lobo, encontró al mismo lobo de ojos dorados que había sanado. Esta vez, sin embargo, no estaba herido. La miró con una intensidad que le hizo temblar. A través de una extraña comunicación, más allá de las palabras, el lobo le transmitió una verdad aterradora: había sido marcado por él. Al salvarlo, Isabella había sellado su destino, convirtiéndose en parte de su manada, parte de su maldición. Isabella comenzó a aceptar su vida doble, pero nunca dejó de buscar una cura. Vivía con la constante angustia de ser descubierta, y el peso de su secreto comenzó a consumirla. La aldea notó el cambio en ella. Ya no era la joven alegre y despreocupada que conocían. Ahora, sus ojos siempre estaban llenos de una tristeza inexplicable,
y a menudo desaparecía por las noches. El misterioso forastero, un amor prohibido. Un día, un misterioso forastero llegó a la aldea. Su nombre era Lucas, y era alto, con un aire de misterio que fascinó a todos los aldeanos. Lucas decía ser un cazador, un hombre que había viajado mucho y que buscaba descanso en el pequeño pueblo. Pronto, Lucas y Isabella comenzaron a cruzarse con frecuencia. Había algo en el que la intrigaba, algo que la atraía de una manera que no podía explicar. Lucas también parecía fascinado por Isabella. A menudo la encontraba en el bosque, recolectando hierbas o simplemente disfrutando de la serenidad del lugar. Sus conversaciones eran profundas y significativas, y aunque Isabella intentaba mantener una distancia emocional, sentía que Lucas la entendía de una manera que nadie más podía. Había algo en sus ojos que sugería que él también conocía secretos oscuros. Con el tiempo, Isabella y Lucas se enamoraron. Pero Isabella sabía que no podía permitir que su amor creciera. Su maldición la hacía peligrosa, y temía lo que podría pasar si Lucas descubriera su secreto. Sin embargo, a medida que sus sentimientos se intensificaban, encontró más difícil mantenerse alejada de él. Sus encuentros en el bosque se volvieron más frecuentes y más intensos, y el amor que sentían el uno por el otro comenzó a consumirlos. Una noche, cuando la luna llena estaba en su apogeo, Isabella sintió la transformación acercándose. Se alejó de Lucas rápidamente, temerosa de que él viera lo que ella estaba a punto de convertirse. Pero Lucas la siguió, decidido a descubrir qué era lo que la mantenía tan alejada de él durante las noches. Cuando Isabella finalmente no pudo soportar más la transformación, cayó al suelo, sus gritos convirtiéndose en aullidos mientras su cuerpo cambiaba de forma. Lucas, escondido entre los árboles, observó en silencio, sus ojos llenos de sorpresa y comprensión. Cuando Isabella se transformó completamente en lobo, se dio cuenta de la verdad. Pero en lugar de huir, se acercó a ella con calma, susurrando palabras de consuelo. El secreto de Lucas, una revelación inesperada. Para el asombro de Isabella, Lucas no mostró miedo. En cambio, con una serenidad sorprendente, se arrodilló frente a ella y la miró a los ojos. Isabella, en su forma de lobo, podía sentir el latido de su corazón, pero también podía sentir algo más. Un secreto oscuro que él también estaba ocultando. Con un movimiento lento y deliberado, Lucas se quitó la camisa, revelando una serie de cicatrices en su pecho y espalda. Eran marcas antiguas, señales de batallas pasadas. «No soy solo un cazador», confesó Lucas, su voz suave pero firme. «Soy un cazador de lo sobrenatural, y te he estado siguiendo no para cazarte, sino para ayudarte». Isabella retrocedió, confundida. ¿Cómo podría Lucas saber sobre ella? ¿Y por qué no había dicho nada antes? Lucas explicó que había oído historias sobre un lobo misterioso que aparecía cada luna llena en los bosques cerca de la aldea, y había venido a investigar. Pero en lugar de encontrar un monstruo, encontró a Isabella, una mujer atrapada en una maldición que no merecía. «Yo también tengo una maldición», confesó Lucas. «Hace muchos años, perdí a alguien que amaba a manos de un ser que no era ni humano ni animal. Desde entonces, he buscado una manera de romper estas maldiciones. Cuando te conocí, supe que debía ayudarte». Isabella, tocada por su sinceridad y comprensión, permitió que Lucas se acercara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, juntos, podrían encontrar una manera de romper la maldición que la había atormentado durante tanto tiempo. La búsqueda de la cura, una carrera contra el tiempo. Juntos, Isabella y Lucas comenzaron su búsqueda de una cura para la maldición de la mujer lobo. Recorrieron antiguos bosques, consultaron a sabios ancianos y buscaron en libros de hechizos olvidados. Cada paso de su viaje estaba lleno de desafíos, y cada pista parecía llevarlos a un callejón sin salida. Pero su determinación no flaqueó. Una noche, encontraron una pista en un viejo manuscrito que hablaba de un poderoso hechizo de transformación. El hechizo, según el texto, podía revertir cualquier maldición, pero requería un sacrificio personal significativo. Isabella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, pero Lucas, preocupado por lo que ese sacrificio podría significar, insistió en que buscaran una alternativa. Con el tiempo, llegaron a una cueva oscura en lo profundo del bosque, donde se decía que vivía un antiguo hechicero conocido por su sabiduría y habilidades mágicas. El hechicero, un hombre de edad avanzada con ojos que parecían ver a través de la misma alma, los recibió con una sonrisa enigmática. «He oído de tu maldición, joven Isabella», dijo el hechicero. «Y también sé de tu búsqueda, Lucas. Hay una manera de romper la maldición, pero no será fácil. Requerirá más que solo fuerza y valentía. Requerirá un sacrificio del corazón».
Isabella y Lucas intercambiaron miradas. Ambos sabían que el hechicero hablaba en serio, pero también sabían que no tenían otra opción. «Haremos lo que sea necesario», respondió Isabella con determinación. «El ritual de la luna roja, el último desafío». El hechicero explicó que para romper la maldición, tendrían que realizar un ritual durante la próxima luna roja, un fenómeno raro que ocurría solo una vez cada varias décadas. Durante este ritual, Isabella tendría que enfrentarse a su propia naturaleza, abrazando tanto su humanidad como su parte de lobo, y luego renunciar a una parte de sí misma para recuperar su forma humana para siempre. El día del ritual llegó, y la tensión en el aire era palpable. El cielo se volvió de un rojo profundo cuando la luna ascendió, y el hechicero comenzó a entonar cánticos antiguos. Isabella, parada en el centro de un círculo hecho de piedras y hierbas sagradas, sintió como la energía mágica se arremolinaba a su alrededor. Lucas, a su lado, sostenía su mano, dándole fuerzas. «No estás sola, Isabella. Estoy aquí contigo», le susurró. Pero justo cuando el hechicero estaba a punto de completar el ritual, un aullido resonó a través del bosque. Los lobos, aquellos con los que Isabella siempre había sentido una conexión, aparecieron en la periferia del círculo, observando con ojos brillantes y llenos de emoción. Isabella se dio cuenta de que esta era la última prueba. No solo tenía que aceptar su lado humano, sino también su lado de lobo. Sabía que si fallaba, estaría atrapada en su forma de lobo para siempre, pero si tenía éxito, podría finalmente liberarse de su maldición. El sacrificio final, la elección de Isabella. Isabella cerró los ojos, respiró hondo y se dejó llevar por la energía del ritual. Sintió como su cuerpo comenzaba a cambiar de nuevo, pero esta vez, no luchó contra la transformación. En cambio, abrazó su dualidad, aceptando tanto su humanidad como su parte de lobo. Entonces, una voz resonó en su mente, la voz del hechicero: «Debes sacrificar algo que amas para romper la maldición. Debes decidir si deseas seguir siendo quien eres ahora, una mujer que es también un lobo, o sacrificar tu naturaleza de lobo para volver a ser solo humana». Isabella sintió una oleada de emociones. Podía renunciar a su parte de lobo y recuperar su vida normal, o podía aceptar su naturaleza dual y vivir entre dos mundos para siempre. Miró a Lucas, que la miraba con esperanza y miedo. Sabía que, cualquiera que fuera su elección, él la apoyaría. Finalmente, Isabella tomó su decisión. Con lágrimas en los ojos, le susurró al hechicero: «Estoy dispuesta a sacrificar mi parte de lobo para ser solo humana de nuevo, pero no quiero perder la conexión con la naturaleza que esta maldición me ha dado. Quiero recordar lo que es ser un lobo y llevar esa sabiduría conmigo». El hechicero asintió, y con un movimiento de su mano, completó el ritual. Una luz brillante envolvió a Isabella, y ella sintió como su cuerpo cambiaba una vez más. Cuando la luz desapareció, estaba de pie, completamente humana, pero sintiendo una conexión más profunda con el mundo que nunca. El fin de la maldición, un nuevo comienzo. El ritual había sido un éxito. Isabella había recuperado su forma humana, pero también había conservado el conocimiento y la sabiduría de su vida como lobo. Sabía que nunca olvidaría su tiempo en el bosque, corriendo libre bajo la luna llena, pero también sabía que ahora tenía una oportunidad de vivir plenamente como humana, sin el temor constante de la transformación. Lucas la abrazó con fuerza, aliviado y agradecido de que la maldición se hubiera roto. Sabían que su viaje juntos no había terminado, sino que apenas estaba comenzando. Decidieron quedarse en la aldea, ayudar a su gente y usar su experiencia para guiar a otros que pudieran estar enfrentando desafíos similares. La historia de la mujer lobo, de Isabella, se convirtió en una leyenda en la aldea, contada durante generaciones como un recordatorio de la fuerza, el amor y el poder del sacrificio. Y cada vez que la luna llena ascendía al cielo, Isabella miraba hacia arriba, recordando su tiempo como lobo, y sonreía, sabiendo que había encontrado su verdadero yo en medio del misterio y la magia. La leyenda de la mujer ciervo, un relato de amor, magia y destino. En las profundidades de los antiguos bosques, donde los árboles susurran secretos y los animales se mueven como sombras en la penumbra, existe una leyenda que ha pasado de generación en generación. Esta es la historia de la mujer ciervo, una figura mística que vive entre los límites del mundo humano y el reino de los espíritus. Es un cuento de amor prohibido, transformación mágica y el poder eterno del destino. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio, mientras exploramos la fascinante leyenda de la mujer ciervo, un relato que ha capturado los corazones de muchos y que sigue resonando en los rincones más oscuros del bosque. El origen de la mujer ciervo, un encuentro en el bosque. Hace muchos años, en una pequeña aldea rodeada por un vasto y denso bosque, vivía una joven llamada Lian. Lian era conocida por su belleza y su conexión especial con la naturaleza. Era hija de un cazador,
pero a diferencia de su padre, nunca disfrutó de la caza. En cambio, pasaba sus días recogiendo hierbas y cuidando de los animales heridos que encontraba en sus paseos por el bosque. Tenía un espíritu amable y una curiosidad insaciable por todo lo que la rodeaba. Un día, mientras caminaba por un sendero escondido en el bosque, Lian se encontró con un ciervo atrapado en una trampa. El animal estaba herido y asustado, sus grandes ojos oscuros brillando con dolor. Sin dudarlo, Lian se acercó con cautela y comenzó a trabajar para liberar al ciervo de su aprieto. Sus manos eran suaves pero firmes, y pronto el ciervo quedó libre. Sin embargo, en lugar de huir, el ciervo se quedó quieto, mirándola fijamente con una intensidad que parecía casi humana. Lian sintió una extraña conexión con el ciervo, como si hubiera algo más en el encuentro que lo que parecía. Después de un momento, el ciervo se alejó lentamente hacia el bosque, pero no sin antes inclinar la cabeza en una especie de reverencia silenciosa hacia Lian. Ella lo observó desaparecer entre los árboles, su corazón latiendo rápidamente por la extraña experiencia. La transformación misteriosa, bajo la luz de la luna. Esa noche, Lian no pudo dormir. Los eventos del día seguían dando vueltas en su mente, y una sensación inquietante se apoderó de ella. Decidió dar un paseo nocturno para despejar su mente y se dirigió al bosque bajo la luz de la luna. Mientras caminaba, sintió una brisa suave que parecía susurrar su nombre y guiarla más y más hacia el corazón del bosque. Sin darse cuenta, llegó a un claro bañado por la luz de la luna. Allí, en el centro del claro, vio al mismo ciervo que había liberado esa tarde. Pero algo era diferente. El ciervo estaba de pie, orgulloso y majestuoso, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Antes de que Lian pudiera reaccionar, el ciervo comenzó a transformarse. La transformación fue lenta, casi etérea. El ciervo se alzó sobre sus patas traseras, y su forma comenzó a cambiar, alargándose y estrechándose hasta que se convirtió en una mujer hermosa. Esta mujer tenía largos cabellos castaños que caían como una cascada por su espalda, y sus ojos, aunque ahora humanos, mantenían el mismo brillo profundo e intenso del ciervo. Lian se quedó paralizada por la sorpresa y el asombro. La mujer se acercó a ella con una sonrisa suave y le habló con una voz que era como música en la brisa. «Gracias por tu bondad, Lian», dijo la mujer. «Soy Yara, la guardiana de estos bosques. Estaba atrapada en la forma de un ciervo por un hechizo antiguo, y tu compasión me liberó». Lian no podía creer lo que escuchaba. Las leyendas de su aldea hablaban de espíritus del bosque, pero nunca había pensado que fueran reales. Sin embargo, aquí estaba Yara, la prueba viviente de que las historias eran verdaderas. Un pacto secreto, el vínculo entre dos mundos. Yara le explicó a Lian que había sido la guardiana del bosque durante siglos, protegiendo las criaturas y manteniendo el equilibrio natural. Sin embargo, un hechicero celoso la había maldecido, atrapándola en la forma de un ciervo para que nunca pudiera usar su poder para proteger el bosque nuevamente. Pero gracias a la bondad de Lian, la maldición se había roto, aunque no completamente. «Ahora estoy entre dos formas», explicó Yara. «Soy tanto humana como ciervo, y mi destino está ligado al tuyo. Necesito tu ayuda para restaurar el equilibrio en este bosque y liberarme completamente de esta maldición». Lian, aunque aún estaba aturdida por la revelación, sintió una profunda empatía por Yara. Aceptó ayudarla sin dudarlo, y así, las dos mujeres sellaron un pacto secreto. Decidieron trabajar juntas para proteger el bosque y buscar la manera de romper la maldición que aún mantenía a Yara atrapada entre dos mundos. Con el tiempo, Lian y Yara se convirtieron en amigas cercanas. Pasaban sus días explorando el bosque, cuidando de las criaturas heridas y aprendiendo más sobre los misterios de la naturaleza. Sin embargo, a medida que su vínculo crecía, también lo hacía la sombra de la maldición. Aunque Yara podía asumir su forma humana durante el día, cada noche bajo la luz de la luna llena, se transformaba de nuevo en un ciervo, incapaz de evitarlo. El amor prohibido, un encuentro con el cazador. A medida que los meses pasaban, los sentimientos de Lian por Yara se profundizaron. Aunque sabía que Yara era un espíritu del bosque y que su misión era proteger la naturaleza, no podía evitar sentirse atraída por su belleza y su gracia. Sin embargo, sabía que nunca podría confesar sus sentimientos. Yara era una guardiana, un ser más allá del mundo humano, y Lian temía que cualquier intento de acercarse demasiado podría romper el delicado equilibrio que habían logrado. Mientras tanto, la noticia de una criatura mística en el bosque comenzó a extenderse por la aldea. Algunos cazadores comenzaron a hablar de un ciervo de ojos humanos que aparecía bajo la luna llena, y uno de ellos, un hombre llamado Rafael, se obsesionó con la idea de capturar a este ser. Rafael era conocido por ser un cazador hábil, pero también por su arrogancia y su deseo de fama.
Vio en el ciervo místico una oportunidad para ganar reconocimiento y respeto en la aldea. Una noche, durante la luna llena, Rafael se adentró en el bosque, decidido a cazar al ciervo. Lian, al enterarse de su plan, corrió a advertir a Yara, pero llegó demasiado tarde. Al encontrar a Yara en su forma de ciervo, Rafael levantó su arco y apuntó con precisión. Justo cuando estaba a punto de soltar la flecha, Lian se lanzó frente a Yara, gritando con todas sus fuerzas. «No, no lo hagas». Rafael, sorprendido por la aparición repentina de Lian, bajó su arco momentáneamente, pero la mirada en sus ojos mostró que no se rendiría tan fácilmente. «¿Por qué te interpones, Lian?», preguntó con una mezcla de ira y confusión. «Ese ciervo es especial, no es como los otros. ¿Por qué lo proteges?». Lian, tratando de pensar rápidamente, inventó una excusa. «Este ciervo es sagrado para mí y para mi familia. Es un símbolo de buena fortuna y protección. Si lo matas, maldecirás a toda la aldea». Rafael dudó por un momento, pero la avaricia y el deseo de gloria eran demasiado fuertes en él. «No creo en tus supersticiones, Lian», dijo, levantando su arco una vez más. «Este ciervo es mi destino». La protección de Yara, un acto de poder. En ese momento crítico, algo increíble sucedió. Yara, en su forma de ciervo, se alzó sobre sus patas traseras, y una luz brillante emanó de su cuerpo. La luz envolvió a Rafael, cegándolo momentáneamente y obligándolo a dejar caer su arco. La energía que emanaba de Yara era palpable, y Rafael, sintiendo que estaba frente a un poder mucho más grande de lo que podía comprender, cayó de rodillas, temblando de miedo. Lian aprovechó la oportunidad para arrastrar a Rafael lejos de Yara, empujándolo de regreso hacia la aldea. «Vete de aquí y nunca regreses», le gritó, su voz llena de autoridad. Rafael, todavía cegado por la luz y el miedo, asintió y se alejó corriendo, su deseo de gloria olvidado en el terror de lo que había presenciado. Cuando Rafael estuvo fuera de vista, la luz alrededor de Yara comenzó a desvanecerse, y ella cayó al suelo, exhausta por el uso de sus poderes. Lian corrió hacia ella, arrodillándose a su lado y sosteniéndola en sus brazos. «Gracias», murmuró Yara débilmente, su voz apenas un susurro. «Sabía que vendrías». Lian la sostuvo con fuerza, su corazón lleno de amor y temor por lo que acababa de suceder. Sabía que su conexión con Yara era más profunda de lo que había imaginado, y que su misión de romper la maldición ahora era más urgente que nunca. La búsqueda de la cura, un viaje peligroso. Decididas a liberar a Yara de su maldición de una vez por todas, Lian y Yara decidieron emprender un viaje para encontrar al hechicero que había lanzado la maldición originalmente. Sabían que era un viaje peligroso, pero también sabían que era su única esperanza de romper el hechizo y restaurar el equilibrio en el bosque. El hechicero, según las leyendas, vivía en una torre oscura en las montañas al norte del bosque, un lugar envuelto en niebla perpetua y rodeado de criaturas temibles. Lian y Yara reunieron todo el coraje que pudieron y se dirigieron hacia las montañas, enfrentándose a numerosos desafíos en el camino. Se encontraron con ríos torrenciales que debían cruzar, acantilados escarpados que debían escalar, y criaturas hostiles que intentaron detenerlas. Pero a pesar de estos obstáculos, su determinación nunca flaqueó. Lian, con su amor por Yara y su deseo de salvar el bosque, y Yara, con su esperanza de romper la maldición que la había mantenido atrapada durante tanto tiempo, continuaron su búsqueda incansablemente. Finalmente, después de muchos días de viaje, llegaron a la torre del hechicero. Era un lugar oscuro y frío, con paredes de piedra negra que parecían absorber toda la luz. Lian y Yara sabían que esta sería su última oportunidad para romper la maldición. El confrontamiento con el hechicero, un duelo de voluntades. Al entrar en la torre, encontraron al hechicero esperándolas. Era un hombre anciano con ojos penetrantes y una sonrisa cruel que parecía disfrutar de su desesperación. «Así que finalmente has venido», dijo el hechicero con voz ronca. «He esperado mucho tiempo para este momento». Yara dio un paso adelante, su voz firme. «¿Sabes por qué estamos aquí? Quiero que rompas la maldición que me impusiste. No tienes derecho a mantenerme prisionera de esta forma». El hechicero rió con desprecio. «No tengo derecho, dices. Soy el amo de la magia en este bosque. Pero te ofrezco un trato. Si puedes superar una prueba de ingenio y valentía, romperé la maldición. Si no, te quedarás en tu forma de ciervo para siempre, y tu amiga, Lian, sufrirá el mismo destino». Lian se estremeció ante la amenaza, pero Yara aceptó el desafío sin dudarlo. «Acepto tu trato. ¿Cuál es tu prueba?». El hechicero levantó una mano y conjuró una visión de un laberinto oscuro lleno de trampas y desafíos.
Debes atravesar este laberinto y llegar al otro lado antes del amanecer. Si lo logras, romperé la maldición. Si fallas, estarás perdida para siempre. Sin perder tiempo, Lian y Yara entraron en el laberinto. Cada giro y vuelta presentaba nuevos peligros, trampas mortales, ilusiones que confundían la mente y criaturas mágicas que intentaban detenerlas. Pero juntas, usando su ingenio y su coraje, superaron cada obstáculo. Lian usó su conocimiento de la naturaleza para guiarse por las trampas, y Yara usó su magia para enfrentar a las criaturas que encontraban. El desenlace, un sacrificio por amor. Con el amanecer acercándose rápidamente, llegaron al final del laberinto. Sin embargo, el hechicero les había preparado una última prueba. Frente a ellas había un abismo profundo, con una cuerda delgada colgando de un lado al otro. Para cruzarlo, una de ellas tendría que sacrificar algo muy valioso. Yara, sin dudarlo, se ofreció para cruzar primero. Lian, déjame hacerlo. Si caigo, al menos tú estarás a salvo. Pero Lian la detuvo, tomando su mano. No, Yara. Hemos llegado tan lejos juntas. No te dejaré arriesgarte sola. Si este es el final, lo enfrentaremos juntas. Con un acto de valentía, ambas comenzaron a cruzar la cuerda, equilibrándose cuidadosamente sobre el abismo. Cuando estaban a mitad de camino, la cuerda comenzó a romperse. En un último acto de desesperación, Lian empujó a Yara hacia el otro lado, sacrificándose para que Yara pudiera llegar a salvo. Yara cayó al otro lado, mientras que Lian comenzó a caer. En ese momento, una luz brillante emanó de Yara, envolviendo a Lian y salvándola de la caída. Era el poder del amor y el sacrificio, rompiendo la maldición de una vez por todas. El renacimiento de Yara, un nuevo comienzo. El hechicero, al ver el acto de sacrificio y el poder del amor verdadero, cumplió su promesa. Con un gesto, rompió la maldición, y Yara fue restaurada completamente a su forma humana, sin las restricciones de la maldición. El hechicero, derrotado por la pureza de su amor, se desvaneció en la oscuridad, y la torre comenzó a desmoronarse. Lian y Yara, agotadas pero triunfantes, salieron de la torre justo cuando el sol comenzaba a elevarse. Sabían que habían superado una gran prueba y que su vínculo era más fuerte que nunca. Con el hechicero derrotado y la maldición rota, regresaron a su aldea, listas para comenzar una nueva vida juntas, protegiendo el bosque y viviendo en armonía con la naturaleza. La leyenda de la mujer ciervo y su valiente amiga Lian se transmitió a través de las generaciones como un símbolo de amor, sacrificio y la eterna lucha por la libertad. Y cada vez que alguien veía a un ciervo en el bosque, recordaba la historia de Yara, la guardiana que había luchado por su libertad y encontrado el amor en el lugar más inesperado. La leyenda de los fantasmas marchantes nocturnos, una historia de sombras y susurros. En los rincones más oscuros del folclore, donde la frontera entre lo real y lo imaginario se desdibuja, existe una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. Es la historia de los fantasmas marchantes nocturnos, espíritus errantes que recorren la tierra bajo el manto de la noche, buscando redención, venganza o simplemente un descanso eterno. Estas almas en pena son temidas por todos, y susurros sobre sus apariciones han helado la sangre de muchos que se han atrevido a caminar por caminos solitarios después del anochecer. Acompáñame en un viaje a través del tiempo y el espacio, mientras desentrañamos los misterios y secretos de estos fantasmas inquietos. Esta es una historia que se desarrolla en un pequeño pueblo donde las noches están llenas de miedo y los susurros de los muertos son más fuertes que los latidos del corazón. El origen de los fantasmas, una maldición antigua. Hace muchos años, en un pueblo apartado llamado Valle Sombrío, la vida transcurría de manera tranquila y apacible. Los habitantes de Valle Sombrío eran principalmente agricultores y pastores, personas humildes y trabajadoras que vivían en armonía con la naturaleza. Sin embargo, el pueblo estaba rodeado por un denso bosque al que nadie se atrevía a entrar después del anochecer. Se decía que el bosque estaba maldito, y que aquellos que se aventuraban dentro de él durante la noche nunca regresaban. Los ancianos del pueblo hablaban de una antigua maldición que se había lanzado sobre el bosque siglos atrás. Según la leyenda, un poderoso guerrero y su ejército habían sido traicionados y masacrados en ese bosque durante una guerra brutal. La sangre de los soldados empapó la tierra y sus almas quedaron atrapadas, incapaces de encontrar el descanso eterno. Desde entonces, esas almas vagaban por el bosque y los campos circundantes, marchando noche tras noche, buscando vengar su traición y encontrar la paz que les fue arrebatada. Los aldeanos los llamaban los fantasmas marchantes nocturnos, y evitaban el bosque a toda costa, especialmente durante la luna llena, cuando se decía que los espíritus eran más activos. Las noches en el Valle Sombrío eran silenciosas y oscuras,
y los aldeanos cerraban sus puertas y ventanas, encendían velas y rezaban por la seguridad de sus familias. La primera aparición, un encuentro con los espíritus. Una noche, cuando la luna llena se alzaba brillante en el cielo, un joven llamado Mateo decidió desafiar las advertencias de los ancianos y aventurarse en el bosque. Mateo era conocido por su valentía y su escepticismo hacia las supersticiones locales. Siempre había oído hablar de los fantasmas marchantes nocturnos, pero nunca había visto pruebas de su existencia. Creía que las historias eran solo eso, historias inventadas para asustar a los niños. Esa noche, armado con nada más que una linterna y su curiosidad, Mateo se adentró en el bosque. Los árboles se alzaban altos y oscuros a su alrededor, y el aire estaba cargado con un extraño silencio. Mientras caminaba, comenzó a sentir una sensación de inquietud, como si algo o alguien lo estuviera observando. La luna iluminaba su camino, proyectando sombras inquietantes en el suelo del bosque. De repente, un sonido bajo y profundo resonó en la distancia. Mateo se detuvo y escuchó, su corazón latiendo con fuerza. El sonido era como un tambor sordo, un ritmo constante que parecía acercarse más y más. A medida que el sonido se intensificaba, Mateo comenzó a distinguir una figura en la penumbra, una procesión de sombras avanzando entre los árboles, moviéndose al unísono, como soldados marchando en formación. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque sabía que debería huir, sus pies parecían clavados al suelo, y no podía apartar la vista de las figuras que se acercaban. Eran los fantasmas marchantes nocturnos, tal como los habían descrito los ancianos del pueblo, figuras espectrales envueltas en una niebla fría, sus ojos brillando con una luz espectral. Marchaban en silencio, sus rostros inexpresivos, como si estuvieran atrapados en un trance eterno. Cuando la procesión pasó cerca de él, Mateo sintió un frío intenso que lo atravesó hasta los huesos. Intentó moverse, pero sus músculos no respondieron. En ese momento, una de las figuras se detuvo y giró la cabeza para mirarlo directamente. Sus ojos vacíos lo observaban fijamente, y Mateo sintió una oleada de terror como nunca antes. Era como si el espíritu estuviera buscando algo, o alguien, en su mirada. La huida y la advertencia, un regreso al pueblo. Con un esfuerzo titánico, Mateo logró romper el hechizo que lo mantenía paralizado y retrocedió lentamente. Las sombras continuaron marchando, como si no hubieran notado su presencia. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Mateo giró sobre sus talones y corrió tan rápido como pudo, el miedo impulsándolo a través del bosque oscuro. No se detuvo hasta que salió del bosque y llegó al pueblo, jadeando y con el corazón desbocado. Los aldeanos, al ver el estado de Mateo, se apresuraron a rodearlo y a preguntarle qué había sucedido. Entre respiraciones entrecortadas, Mateo contó lo que había visto. Los rostros de los ancianos se oscurecieron al escuchar su relato, y uno de ellos, un hombre llamado Don Alfredo, que era conocido por su conocimiento de las leyendas locales, habló con voz grave. «Te lo advertimos, Mateo», dijo Don Alfredo. «Los fantasmas marchantes nocturnos no son solo historias. Son almas atrapadas, condenadas a marchar por la eternidad, y ahora has llamado su atención. Debes tener cuidado, pues una vez que los has visto, ellos nunca te olvidarán». Los días oscuros, una presencia inquietante. Después de la experiencia de Mateo, el pueblo de Valle Sombrío se sumió en un estado de temor constante. Mateo comenzó a notar cosas extrañas en su vida diaria. Sus cosas se movían de lugar sin razón aparente, y a menudo sentía un frío inexplicable, incluso en los días más cálidos. Por la noche, escuchaba susurros en la oscuridad, como si las sombras estuvieran hablando entre ellas. Los aldeanos también comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Animales que solían ser dóciles se volvieron nerviosos y agitados, como si sintieran una presencia invisible. Los niños lloraban en medio de la noche, diciendo que veían sombras moviéndose por sus habitaciones. Los adultos intentaban calmar a sus hijos, pero ellos mismos no podían evitar sentir el miedo creciente que se apoderaba del pueblo. Las noches se volvieron aún más oscuras, como si la luna y las estrellas se negaran a iluminar Valle Sombrío. Los ancianos, preocupados, se reunieron en secreto para discutir qué podían hacer para proteger el pueblo de la ira de los fantasmas marchantes nocturnos. Don Alfredo propuso realizar un antiguo ritual de protección, una ceremonia que no se había realizado en generaciones. El ritual de protección, un plan desesperado. El ritual requería varios elementos raros y difíciles de encontrar, incluidos ciertos tipos de hierbas y minerales que solo crecían o se encontraban en las profundidades del bosque maldito. Mateo, sintiendo que era su responsabilidad corregir lo que había causado, se ofreció voluntariamente para reunir los ingredientes necesarios. Acompañado por algunos valientes aldeanos, Mateo se adentró de nuevo en el bosque,
esta vez con una determinación renovada y un propósito claro. Mientras buscaban los ingredientes, no podían evitar sentir que estaban siendo observados. Las sombras parecían moverse por su cuenta, y el aire estaba lleno de una tensión palpable. A pesar de sus temores, lograron reunir todo lo que necesitaban y regresaron al pueblo. Don Alfredo y los otros ancianos comenzaron el ritual al anochecer, encendiendo grandes hogueras alrededor del pueblo y recitando cánticos antiguos que se habían transmitido de generación en generación. Los aldeanos se reunieron alrededor, sosteniendo velas y rezando en silencio, esperando que el ritual fuera suficiente para apaciguar a los fantasmas. La confrontación final, una noche de revelaciones. A medida que la noche avanzaba y el ritual continuaba, un silencio inquietante descendió sobre el pueblo. De repente, el viento se levantó con fuerza, apagando las velas y haciendo que las llamas de las hogueras parpadearan. Los cánticos de los ancianos se detuvieron cuando una niebla espesa comenzó a envolver el pueblo, y un sonido familiar comenzó a escucharse en la distancia, el tambor sordo de los fantasmas marchantes nocturnos. Mateo, de pie en el centro del círculo de fuego, miró hacia la oscuridad y vio las sombras avanzando hacia el pueblo. Pero esta vez, no estaban marchando en silencio. Sus susurros llenaban el aire, un murmullo constante y siniestro que parecía surgir de todas partes a la vez. Desesperado, Mateo gritó al viento, rogando a los fantasmas que se detuvieran. «Por favor. No queríamos molestarlos. Solo queremos paz». En ese momento, una de las figuras espectrales se adelantó del grupo y se detuvo frente a Mateo. Era el mismo espíritu que lo había mirado en el bosque, y esta vez, sus ojos vacíos parecían llenos de tristeza. El espíritu alzó una mano y señaló hacia el bosque, y Mateo sintió una oleada de comprensión. «Están atrapados», dijo en voz baja. «Están buscando a alguien, buscando justicia por su traición». Don Alfredo, al escuchar esto, se acercó a Mateo. «Necesitamos saber quién los traicionó. Solo así podrán encontrar descanso». El secreto del bosque, una traición antigua revelada. Mateo y don Alfredo, junto con algunos otros aldeanos, decidieron adentrarse una vez más en el bosque, esta vez buscando el lugar exacto donde los soldados habían sido masacrados. Después de horas de caminar bajo la luz tenue de la luna, llegaron a un claro cubierto de musgo. En el centro del claro había una antigua piedra, medio enterrada en el suelo, con inscripciones apenas visibles. Al examinar la piedra, don Alfredo encontró lo que parecía ser un mapa tallado en la superficie. «Este mapa», murmuró, «parece indicar un lugar cerca de aquí, un lugar de gran poder». Guiados por el mapa, el grupo se dirigió a un montículo cubierto de vegetación densa. Cavaron durante horas, removiendo tierra y raíces, hasta que encontraron una antigua caja de hierro. Dentro de la caja, había un pergamino enrollado y una espada oxidada. El pergamino contenía una confesión de un traidor, un hombre que había vendido la ubicación del ejército al enemigo a cambio de oro y poder. Era su traición la que había llevado a la masacre en el bosque y había condenado a los soldados a una eternidad de vagabundeo. La redención de los espíritus, un descanso final. Con el pergamino en mano, Mateo y los demás regresaron al pueblo. Don Alfredo comenzó a leer en voz alta, relatando la historia de la traición y el destino cruel de los soldados. A medida que leía, los susurros en el aire comenzaron a disminuir, y las figuras espectrales que rodeaban el pueblo se detuvieron, escuchando en silencio. Cuando terminó de leer, Mateo levantó la espada oxidada hacia el cielo y gritó: «Que los culpables sean juzgados, y que los inocentes encuentren paz». Un viento poderoso atravesó el pueblo, llevando consigo las palabras de Mateo. Las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse lentamente, y una luz suave y cálida llenó el aire. Los fantasmas, finalmente, habían encontrado descanso. El nuevo amanecer, una paz restaurada. Con el amanecer, la niebla se despejó y el sol brilló sobre el valle sombrío por primera vez en mucho tiempo. Los aldeanos celebraron, sabiendo que los fantasmas marchantes nocturnos finalmente habían encontrado paz y que el pueblo estaba a salvo de nuevo. Mateo, aunque todavía sacudido por la experiencia, se sintió aliviado de haber ayudado a traer el descanso a los espíritus inquietos. Sabía que el Valle Sombrío nunca volvería a ser el mismo, pero también sabía que había aprendido una valiosa lección sobre el respeto a los muertos y la importancia de la justicia. La leyenda de los fantasmas marchantes nocturnos continuó siendo contada en Valle Sombrío, no como una advertencia de miedo, sino como un recordatorio del poder del perdón y la redención. Y aunque el bosque seguía siendo un lugar de misterio, ahora también era un lugar de paz, donde las almas perdidas finalmente habían encontrado su camino a casa. La leyenda de los gemelos Lucienne, una historia de magia, misterio y destino. En los antiguos caminos del folclore europeo,
donde la bruma se mezcla con los secretos de los bosques oscuros y los castillos olvidados, existe una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. Esta es la historia de los gemelos Lucienne, un par de hermanos cuya vida estuvo marcada por el misterio, la magia y un destino tan entrelazado con lo sobrenatural que hasta el día de hoy sus nombres se susurran con una mezcla de temor y reverencia. Acompáñame en un viaje a través de un tiempo antiguo y una tierra misteriosa, mientras desentrañamos los secretos de esta leyenda inquietante, llena de giros inesperados y emociones profundas. El nacimiento de los gemelos, una profecía oscura. Hace mucho tiempo, en una aldea aislada rodeada de densos bosques y montañas elevadas, vivía una mujer llamada Elizabeth. Elizabeth era conocida por su bondad y belleza, pero también por un extraño aire de melancolía que la rodeaba desde su juventud. A pesar de su carácter amable, los aldeanos siempre murmuraban a sus espaldas, pues la vida de Elizabeth estaba envuelta en misterio. Su esposo había desaparecido en circunstancias misteriosas años antes, y nadie sabía con certeza qué le había ocurrido. Un invierno frío y oscuro, mientras la nieve caía densamente sobre la aldea, Elizabeth dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Los aldeanos, que siempre habían desconfiado de ella, encontraron que el nacimiento de los gemelos era un presagio siniestro. Las viejas historias hablaban de un par de gemelos que traería tanto poder como destrucción al mundo, y muchos comenzaron a ver a los hijos de Elizabeth como los protagonistas de esta profecía oscura. Los gemelos fueron llamados Lucien y Lucienne. Desde el momento en que nacieron, hubo algo extraño en ellos. Sus ojos eran de un azul tan profundo que parecían contener secretos del propio océano, y ambos compartían una conexión tan intensa que, a veces, parecía que podían comunicarse sin necesidad de palabras. A medida que crecían, comenzaron a demostrar habilidades inusuales. Lucien podía mover objetos con la mente, mientras que Lucienne podía ver eventos futuros en sueños. Los primeros años, descubriendo los dones. A medida que los gemelos crecían, sus poderes se volvieron más fuertes y más difíciles de controlar. Lucien podía hacer que las cosas volaran por los aires con solo pensarlo, y a menudo lo hacía cuando estaba molesto o asustado, causando caos en la pequeña casa de su madre. Lucienne, por otro lado, comenzó a tener visiones cada vez más vívidas de cosas que aún no habían sucedido. Un jarrón cayendo antes de que nadie lo tocara, una tormenta inminente cuando el cielo aún estaba despejado. Elizabeth, aunque preocupada por las habilidades inusuales de sus hijos, los amaba profundamente y los protegía de la sospecha y el miedo de los aldeanos. Sin embargo, no pudo evitar sentir una creciente sensación de temor. Recordaba las historias de la profecía y temía que sus hijos estuvieran destinados a un destino que ella no podía controlar. A pesar de los esfuerzos de Elizabeth por mantener a los gemelos alejados de los rumores y la superstición, las historias sobre ellos comenzaron a extenderse por toda la aldea. Se decía que eran niños malditos, hijos de una unión con lo sobrenatural, y que sus poderes solo traerían desgracia a todos los que los rodeaban. Un día, un anciano sabio llamado Henrik, conocido por su conocimiento de las artes antiguas y la magia, llegó a la aldea. Los aldeanos, desesperados por encontrar una solución a su creciente miedo, acudieron a él en busca de consejo. Henrik, intrigado por los rumores sobre los gemelos, decidió quedarse en la aldea por un tiempo para observarlos. El encuentro con Henrik, un mentor misterioso. Henrik observó a los gemelos desde la distancia durante varias semanas, estudiando sus comportamientos y habilidades. Un día, decidió acercarse a Elizabeth para ofrecer su ayuda. «He oído muchas historias sobre tus hijos», le dijo Henrik. «Sé que sus dones son extraordinarios, pero también sé que no tienen control sobre ellos. Puedo enseñarles a manejar sus habilidades, si me lo permites». Elizabeth, aunque recelosa al principio, aceptó la oferta de Henrik. Sabía que sus hijos necesitaban aprender a controlar sus poderes antes de que causaran más daño, y también deseaba desesperadamente que tuvieran una vida normal. Henrik comenzó a enseñar a los gemelos en secreto, llevándolos a un claro en el bosque donde practicaban sus habilidades lejos de las miradas curiosas de los aldeanos. Bajo la guía de Henrik, Lucien y Lucienne comenzaron a dominar sus poderes. Henrik les enseñó a canalizar su energía, a controlar sus emociones y a usar sus habilidades con precisión. También les habló de la antigua profecía, advirtiéndoles que debían tener cuidado con cómo usaban sus dones, pues un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. Lucienne, en particular, se interesó en la historia de la profecía y comenzó a hacer preguntas a Henrik sobre su significado. Henrik le explicó que la profecía hablaba de un par de gemelos que serían capaces de cambiar el destino del mundo, pero que su poder también podría traer gran destrucción si caía en las manos equivocadas. La revelación de la profecía, un destino ineludible. A medida que los gemelos se acercaban a su 16º cumpleaños, las visiones de Lucienne comenzaron a volverse más oscuras y más inquietantes.
Soñaba con sombras que se cernían sobre la aldea, con una fuerza oscura que amenazaba con destruir todo lo que amaban. Lucien también comenzó a experimentar extrañas sensaciones, como si una energía oscura estuviera tratando de apoderarse de él. Henrik, que se había convertido en un mentor cercano para los gemelos, decidió revelarles la verdad completa sobre la profecía. La profecía no solo habla de un gran poder, les dijo, sino también de una gran elección. Los gemelos tienen el poder de traer luz o oscuridad al mundo. Si caen en la oscuridad, sus poderes podrían desatar una fuerza que destruiría todo a su paso. Los gemelos se quedaron atónitos al escuchar esto. Sabían que sus habilidades eran extraordinarias, pero no se habían dado cuenta del peligro que representaban. Lucien, en particular, comenzó a sentirse cada vez más inquieto, como si una fuerza oscura estuviera tirando de él, tratando de llevarlo por un camino del que no había retorno. Una noche, durante una tormenta particularmente feroz, Lucien y Lucienne fueron despertados por una voz susurrante que los llamaba desde el bosque. Sin decirle nada a su madre o a Henrik, se adentraron en el bosque, siguiendo el susurro hasta un antiguo círculo de piedras que no habían visto antes. En el centro del círculo de piedras había una figura encapuchada, envuelta en sombras. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y ojos que brillaban con una luz oscura. «Sois los gemelos de la profecía», dijo la figura con una voz que era al mismo tiempo seductora y aterradora. «Vuestro destino está escrito en las estrellas. Venid conmigo, y os mostraré el verdadero poder que yace en vuestro interior». La tentación del poder, una oferta peligrosa. La figura misteriosa se presentó como Morión, un hechicero oscuro que había estado esperando a los gemelos durante siglos. Morión les ofreció enseñarles a usar sus poderes para alcanzar su máximo potencial, prometiéndoles un poder ilimitado y la capacidad de moldear el mundo a su voluntad. «Juntos», dijo Morión, «podremos conquistar cualquier cosa. No habrá límites para lo que podréis lograr». Lucien, seducido por la promesa de poder, sintió un deseo creciente de aceptar la oferta de Morión. Siempre había sentido que sus poderes eran más un peso que una bendición, y la idea de liberarse de ese peso y abrazar su verdadero potencial era tentadora. Sin embargo, Lucienne, más cautelosa, sintió que había algo terriblemente incorrecto en Morión y su oferta. Lucienne intentó persuadir a su hermano de que rechazara a Morión, recordándole las advertencias de Henrik y la oscuridad que había visto en sus visiones. «No podemos confiar en él», Lucien insistió. «Nos está ofreciendo poder, pero ¿a qué precio? Recuerda lo que Henrik nos dijo sobre la profecía. No podemos caer en la oscuridad». Pero Lucien, sintiéndose incomprendido y atraído por la oferta de Morión, no pudo resistir. «Estoy cansado de esconderme», Lucienne respondió con voz áspera. «Quiero ser libre, quiero ser fuerte. Estoy cansado de tener miedo de lo que podemos hacer. Quizás Morión tiene razón. Quizás este es nuestro verdadero destino». Con esas palabras, Lucien extendió su mano hacia Morión, aceptando su oferta. Lucienne, sintiendo que algo terrible estaba por suceder, intentó detenerlo, pero Morión levantó una mano y la arrojó hacia atrás con una onda de energía oscura. El camino de la oscuridad, la separación de los gemelos. Lucien, ahora bajo la influencia de Morión, fue llevado a un castillo oculto en las montañas, un lugar de poder oscuro donde Morión comenzó a enseñarle los secretos de la magia negra. Bajo la tutela de Morión, Lucien comenzó a explorar las profundidades de sus poderes, aprendiendo a usar la energía oscura para manipular la realidad y controlar a otros. Mientras tanto, Lucienne, devastada por la pérdida de su hermano y temerosa de lo que él podría llegar a ser bajo la influencia de Morión, regresó a la aldea con Henrik. Decidió dedicar su vida a encontrar una manera de salvar a su hermano de la oscuridad y romper el control que Morión tenía sobre él. Henrik, aunque preocupado por la seguridad de Lucienne, se comprometió a ayudarla en su búsqueda. Juntos, comenzaron a buscar en antiguos textos y grimorios, tratando de encontrar cualquier información que pudiera ayudarlos a liberar a Lucien de la influencia de Morión y devolverlo a la luz. La batalla por el alma de Lucien, una confrontación final. Los meses pasaron, y Lucienne se volvió más fuerte en sus habilidades, aprendiendo a canalizar su poder de manera más efectiva y a resistir las tentaciones de la oscuridad. Sabía que el momento del enfrentamiento final con Morión y su hermano se acercaba, y estaba decidida a salvar a Lucien a cualquier costo. Una noche, bajo la luna llena, Lucienne tuvo una visión poderosa. Vio a su hermano en el castillo oscuro, rodeado de sombras y energía negra. Sabía que el tiempo se estaba acabando y que debía actuar rápidamente. Con el apoyo de Henrik, reunió a un pequeño grupo de aldeanos valientes y se dirigieron al castillo para enfrentar a Morión y rescatar a Lucien. Al llegar al castillo, encontraron a Morión y Lucien esperando. Lucien,
ahora transformado por la magia oscura, tenía un aura de poder que era tanto aterradora como impresionante. Sin embargo, cuando vio a su hermana, algo en su interior pareció vacilar. «Lucien», suplicó Lucienne, «aún puedes elegir. Aún puedes regresar. No eres un monstruo. Eres mi hermano, y te quiero de vuelta». Morión, viendo la vacilación en los ojos de Lucien, intentó manipularlo nuevamente, recordándole el poder que podía tener. «Ella no entiende, Lucien. Este es tu verdadero destino. No dejes que te aleje de lo que puede ser». Pero Lucienne no se dio por vencida. Dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia su hermano. «Por favor, Lucien. Recuerda quién eres. Recuerda nuestra infancia, nuestras risas y nuestros sueños. No dejes que este monstruo te arrebate lo que realmente eres». La redención de Lucien, un sacrificio final. En ese momento, Lucien comenzó a recordar. Recordó los días felices en la aldea, la risa compartida con su hermana, y la sensación de paz que había sentido antes de ser consumido por la oscuridad. Sintió una lucha interna mientras la luz y la oscuridad luchaban por el control de su alma. Finalmente, con un grito de dolor y determinación, Lucien rompió el control de Morión sobre él, liberando una explosión de energía que derribó al hechicero oscuro. Morión, sorprendido por la fuerza de voluntad de Lucien, intentó contraatacar, pero Lucienne, uniendo su poder con el de su hermano, lanzó un hechizo de luz pura que envolvió a Morión en una tormenta de energía brillante. Morión gritó mientras era consumido por la luz, y en un último acto de desesperación, lanzó un hechizo oscuro hacia Lucienne. Lucien, viendo el peligro, se lanzó frente a su hermana, recibiendo el impacto del hechizo en su lugar. La luz y la oscuridad se disiparon, y el castillo comenzó a desmoronarse. Lucienne corrió hacia su hermano, que ahora yacía en el suelo, gravemente herido. «Lucien, no», lloró, sosteniéndolo en sus brazos. Lucien, con una sonrisa débil, miró a su hermana. «Lo siento, Lucienne. Lo siento por todo. Pero estoy feliz de que hayas venido por mí. Siempre supiste cuál era el camino correcto». Con esas palabras, Lucien cerró los ojos por última vez, y su cuerpo se desvaneció en la luz, liberado finalmente de la oscuridad que lo había atormentado. El legado de los gemelos, una nueva esperanza. El castillo de Morión se derrumbó completamente, y los aldeanos y Henrik ayudaron a Lucienne a salir a salvo. Aunque había perdido a su hermano, Lucienne sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que Lucien finalmente había encontrado la redención y que su sacrificio había salvado no solo a ella, sino también a toda la aldea de un destino oscuro. Regresaron a la aldea, donde Lucienne fue recibida como una heroína. Aunque el dolor de perder a su hermano nunca desaparecería por completo, encontró consuelo en saber que él había elegido el bien al final. Lucienne continuó viviendo en la aldea, dedicando su vida a enseñar a otros sobre la importancia del amor, la elección y el poder de la luz sobre la oscuridad. La leyenda de los gemelos Lucienne se transmitió de generación en generación, no como una historia de miedo, sino como una lección de esperanza y redención. Y aunque Lucien se había ido, su espíritu vivió en cada acto de bondad y valentía que Lucienne inspiró en aquellos que la conocieron. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.